40 años aprendiendo que no era nadie. O sea, humildad. Y pasó 40 años descubriendo lo que Dios puede hacer con alguien que no es nadie. ¿Sí entendió? Aplíquelo. Siguiente página, 42. La ley. Dice, la segunda mitad del libro 19 al 40 nos enseña que los redimidos deben cumplir la voluntad de su Redentor, consagrándose a su servicio y sometiéndose a su control. Por tanto, será la ley moral, seguida por la ley ceremonial que contenía preceptos para el que violaba la ley moral. Amén. Aquí ya podemos ver, mis hermanos, que ya se da absolutamente la ley, lo que le dije ahorita, 613 leyes, pero esas 613 leyes, mis hermanos, es el conjunto de todas las leyes, tanto morales. En el libro de Levítico está la ley moral, el comportamiento que falta al respeto a Dios, pero también están leyes civiles. Hay cosas, mis hermanos, leyes civiles, porque recuerde que Dios, aparte de construir una nación pura y santa, también estaba construyendo una nación civil. ¿Me están entendiendo? Es bien importante algo, hermanos, porque acá entramos en el libro de Éxodo, y esto lo puede escribir porque tampoco lo encontré en este libro. Como yo estudié otros libros más a través de la Biblia, y muchas cosas de las que estudié no están aquí, y se las estoy dando para que usted lo tenga en su libro, en su escrito, perdón. Una nación, óigalo bien, una nación, para ser nación, ¿qué necesita? Lo primero que necesita es un pueblo. Tener un buen número, importante, porque imagina cómo va a ser una nación, las 70 personas que entraron a Egipto de los lomos de Jacob. ¿Verdad que no era una nación 70, era una familia? Aquí conocemos familias que tienen 70, que tienen 80. La hermana Rocío, ¿cuántos son de los Batistas? No, hombre. Una nación casi. No, pero nietos, bisnietos y todos. No, para que vea, es una nación, ¿verdad que no? Ya me voy a parar porque ya me cansé de estar sentado. Gloria al Señor. Una nación, para ser una nación, lo primero que tienes que tener, un número grande de millones o miles. Amén. Segunda cosa que tienes que tener, son tres cosas para ser una nación. Segunda cosa, tienes que tener leyes. Y tercera cosa para ser una nación, ¿qué necesitas? Ya les dije, ya está el pueblo, ya están las leyes. ¿Qué más necesita una nación para ser nación? Tierra. Tierra. O sea, esas tres cosas necesita un grupo para ser una nación. Ser un gran número, un pueblo vasto, tener leyes y tener tierra. Hasta aquí en el libro de Éxodo, ¿qué tenía el pueblo de Israel? Números, nomás. Un número. Miren lo que le voy a decir aquí, qué interesante, hermano. No sé si está más adelante porque aquí en el libro, pero dice la palabra del Señor, capítulo 12, salieron 600,000 hombres de a pie. Esos 600,000 hombres de a pie que salieron a Sucot eran puros hombres de guerra de 20 años en adelante. Fueron todos los que murieron, solamente Caleb y Josué no murieron. Amén. Caleb, ¿de quién era hijo? Caleb. ¿De Nun o de quién? ¿O de Jafón? Eran dos hombres, tenían sus padres. ¿Era hijo de quién? De Nun. ¿Y el otro de quién era hijo? Caleb. Uno era hijo de Jafón y el otro era de Nun. Se lo voy a dejar de tarea, hombre. Ahorita les pregunto ahí, ahorita les digo. Vámonos más adelante. Gloria al Señor. Página 42. Entonces, mis hermanos, ya aquí el pueblo había salido con esos 600,000 hombres de pie, pero en realidad el pueblo que salió de Egipto, porque dice que se reunieron mucha más gente, dice que salieron de 3 millones a 3.5 millones de habitantes salieron de Egipto. Imagínense, hermano, yo cuando estaba estudiando y relata el escritor y dice, imagínense qué impresionante sería el campamento de Israel de 3.5 millones de habitantes en medio de un desierto. O sea, imagínense lo que le estoy diciendo, 3.5 millones de habitantes. Era algo impresionante, tan impresionante que los pueblos de alrededor temblaban. Tenían miedo. O sea,
Es que hay veces que nosotros los que vimos la historia de la tierra de los 10 mandamientos en Moisés, de Egipto, cuando vieron la serie, vieron el campamento y no sabían cómo era. Pero yo quiero que tú te vayas a esa imagen, hermano. 3.5 millones de habitantes en medio de un desierto. No. Ay, no nos hemos metido tan a fondo, hermano. Realmente a veces decimos, no es que Dios nos hizo pasar por el desierto. Pero hermanos, 3.5 millones de habitantes totalmente formales para levantar las tiendas, para sentar las tiendas y para moverse al mismo tiempo, mis hermanos. Era una orden que solamente Dios lo puede lograr. Imagínate el pueblo de Israel moviéndose cuando las trompetas y cuando la nube se movía, y hay que caminar. Si se movía la nube para adelante y se detenía, ahí se paraban. Y exactamente la parte del tabernáculo y la parte donde estaban rodeando la tribu de Leví estaba totalmente en medio. Se manejaba de una manera estupenda, mis hermanos, que gloria al Señor. Dios dio las instrucciones, pero imagínate mover un grupo de 3.5 millones de habitantes. Hay veces, mis hermanos, que aquí en la iglesia queremos mover un grupito y de repente batallamos cuando pusimos a aquellos varones a hacer un acróstico. De repente se amontonaban, de repente unos ponían el cartelón más abajo y de repente otros acá y de repente otros se los olvidaban y sacaban otras letras. 3.5 millones de habitantes para moverse formalmente como soldados. No, mis hermanos, eso es algo extraordinario. O sea, a llevar a esa mentalidad del pueblo de Dios. Hermanos, Moisés era un gran líder. Súper líder. Es algo extraordinario. Seguimos. Ahora hay una cosa bien importante, esto que ahora que me estoy acordando, hay dos cosas importantes que sucedieron en ese lapso de periodo de silencio cuando pasamos de Génesis a Éxodo. Y se la voy a decir porque tampoco están en este libro. Dos cosas importantes que yo quiero que usted aprenda. En ese lapso de silencio pasaron dos sucesos importantes. Dos sucesos importantes pasaron en ese tiempo, hermano. ¿Cuáles son? El primero, que la población de Israel se multiplicó y se hicieron, de 70 que entraron de los lomos, se hicieron millones. O sea, que pasaron de ser una familia a ser una nación. Póngalo así mejor, como usted quiera. O sea, ese es uno de los sucesos que ocurrieron en ese lapso de silencio. Que la familia de Jacob dejaron de ser una familia para ahora ser una nación. O sea, eran 70. En los 70, hermano, no se están contando, en los 70 no se está contando las esposas. Solamente se están contando los que nacieron, los que tenían sangre de Jacob. Por eso, mis hermanos, Esteban, en el libro de Hechos, ahí habla la palabra de Dios, que dice Esteban que entraron a Egipto 75 personas. ¿Usted ha leído eso? Pero en el Antiguo Testamento dice que fueron 70. ¿Y por qué Esteban dice que 75? Porque es posible, hermanos, que la literatura de los escritos que tenían, los manuscritos todos que tenían el pueblo de Israel, alguien añadió ahí algunas esposas que también iban entre ellos, que no eran sangre. Amén. No es que la palabra se contradiga, porque si ahorita le estoy diciendo que allí en la palabra del Señor dice en Génesis que entraron 70 de los lomos en el capítulo 47, y después usted lee en el libro de Hechos, gloria al Señor, y dice, oiga, ¿y por qué Esteban dijo que 75? Amén. La palabra no es que se confunda ni que se contradiga, sino que simplemente que es muy posible que Esteban haya estado o haya tomado literatura de escritura donde añadió algunas esposas que en el libro de Génesis no añadieron, solamente la sangre de Jacob. Amén. Segundo acontecimiento importante allí en ese lapso. Que de estar como huéspedes pasaron a ser esclavos. Porque cuando entraron no eran esclavos. Esos dos son los dos acontecimientos importantes que ocurrieron en ese lapso desde el capítulo 50 de Génesis a la primera de Éxodo. Que dejaron de ser huéspedes para ser esclavos. Amén. Solamente esos dos sucesos importantes quería que anotara ahí en sus escritos. Gloria al Señor. Ahí mismo, mis hermanos, gloria a Dios del cielo, subraya donde está la esclavitud, subraya hasta donde dice 3 millones de almas. Ya no me lo voy a leer, solamente quiero que la subraye para que la estudie. Y luego en la penúltima estrofa también subraya donde dice la historia que se cuenta en los libros de Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, demuestra que Dios no se había olvidado de la promesa que le hizo a Abraham. Haré de ti una nación grande, Génesis 12:2. Vamos a la página 43.
Página 43. Segunda estrofa. Veremos a Dios descender para liberar a su pueblo de Egipto. Éxodo 3, 7, 8. Ahora los individuos y las familias estaban organizadas de modo que formaban un pueblo. Dios les iba a dar leyes con las cuales debían gobernarse. Los iba a llevar de vuelta a la tierra que les había prometido. Entonces, para ser nación, ¿qué tiene que tener? Tiene que tener una población vasta, tiene que tener leyes y tiene que tener tierra. Amén. Una pregunta abierta en el examen. ¿Qué necesita un pueblo para ser constituida nación? Tres cosas. ¿Cuáles son? Amén, porque me pone, necesita tres cosas. Incompleta la respuesta. Hubo algunas preguntas por ahí completas en los exámenes. También que pusieron ok y esto, pero no pusieron el contenido. En la construcción de cualquier edificio grande, mis hermanos, vamos a pasar, gloria al Señor, vamos a pasar a la estrofa 2, 3, 4, a la 5. En la construcción de cualquier edificio grande hay que hacer un plano y una maqueta o modelo. Nuestra salvación fue planificada por Dios antes de la fundación del mundo, Efesios 1, 4. En el libro de Éxodo encontramos el modelo. Éxodo es el cuadro histórico de la gracia divina, la redención del hombre por Dios mediante Jesucristo, el que es al mismo tiempo nuestro gran apóstol Moisés y sumo sacerdote. Amén. Y sumo sacerdote Aarón, Hebreos 3:1. La historia del Éxodo se repite en toda alma que busca liberación de la influencia envolvente y enervante del mundo. Desde este punto de vista, el libro de Éxodo es humano, desde el primer versículo hasta el último. Las cosas que ocurrieron tenían sentido de figura y fueron escritas para nuestra admonición, para que lo adquiriéramos. Estudiamos Éxodo con el fin de ver la forma en que Dios libera al hombre pecaminoso y sus propósitos de gracia al rescatarlo de este modo. Subraya bien importante, amén, lo que es el libro de Éxodo. Éxodo con el fin de ver la forma en que Dios libera al hombre. Amén. Me llama la atención aquí que ya también había apóstoles antes de los apóstoles de Jesucristo. No es que hubiera apóstoles, hermano, sino que simplemente aquí el escritor le está llamando a Moisés apóstol porque Moisés hacía la obra de un apóstol. O sea, Moisés era completo, o sea, el liderazgo que tenía Moisés era apóstol, era profeta, fue maestro, fue evangelista porque también les daba las buenas nuevas. O sea, ese hombre era completo, ese hombre tenía los 5 ministerios. Como el apóstol Pablo. Como el apóstol Pablo, pero pienso que el ministerio de Moisés era más completo todavía. O sea, el ministerio de Moisés, mis hermanos, era de los más completos que puedan existir. De los más completos, porque imagínense, o sea, lo que hizo Moisés estaba formando una nación, estaba ayudándoles a formarla. ¿Me están entendiendo? O sea, es un poco parecido, amén, pero él solo formando a esa nación de Dios. El apóstol Pablo estaba formando la iglesia, pero había muchos más que estaban apoyándolo. Había muchos más apóstoles. En este caso no había otro que se comparara con Moisés. Y luego al mismo tiempo lidiar con 3.5 millones de personas. O sea, el ministerio prácticamente, mis hermanos, y nosotros queremos estudiar un liderazgo perfecto, gloria al Señor, y claro que tuvo sus errores, como en el capítulo 20 del libro de Números, amén, donde él golpeó y no hizo como Dios le dijo, pero podemos ver que es un liderazgo totalmente excepcional. El ministerio de... Por eso es que aquí el escritor le llama apóstol, porque prácticamente él era un apóstol. Prácticamente, mis hermanos, cuando una persona es llamada apóstol, para ser llamado apóstol tiene que tener los 5 ministerios. De hecho, el apóstol tiene que tener los 5 ministerios. Si no tiene los 5 ministerios, no es apóstol. Amén. Es el único, es el ministerio más completo. Amén. El apóstol, si tiene los 5 ministerios, los ejerce continuamente todos. Se supone, porque si vemos la historia de los apóstoles, la ejercían en todo tiempo, no era que la ejercía ahorita. O sea, tú puedes ejercer cierta, es como por ejemplo los dones, hay 9 dones del Espíritu, pero sin embargo, pueda que tú hayas manifestado a lo mejor 7, 8, 9 en alguna ocasión, porque te metiste con Dios, pero en sí tienes que tener 1 o 2 más fuertes en ti, no que tengas todos los dones. Pero cuando te metes con Dios, tú puedes ser usado por los 9. Perdón. Seguimos. En Éxodo capítulo 2, mis hermanos, del 12 al 19, Éxodo 12 nos ofrece la Pascua, nos ofrece un emocionante relato de la Pascua, el cuadro más claro que presenta el Antiguo Testamento de nuestra salvación individual mediante la fe en la sangre derramada de Jesús.
Bendito Dios del cielo. Vamos a la página 44. Página 44. El Cordero de Dios Cristo, nuestra Pascua y las muchas y tiernas referencias a su crucifixión como la muerte de nuestro propio Cordero Pascual. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Gloria al Señor. Esta página 44, subrayela toda, pero yo no la voy a leer toda, amén. Vamos a la página 45. La página 45 también subrayela toda. Gloria al Dios del cielo. Eso no es para que estudie, porque puede venir en el examen. Vamos a la página 46, y ahí les voy a leer. Página 46. ¿También, hermano? ¿La 44 y la 45? Sí, la 44 y la 45 subrayenla, porque son cosas importantes que van a estudiar para el examen. Página 46, la entrega de la ley. Éxodo 20, 24, vemos que la ley es dada, quebrantada y restablecida. Hasta ese momento, en la historia de Israel, todo ha sido gracia y misericordia. Dios había oído los lamentos de la esclavitud y había respondido. Eligió un líder y lo preparó. Derrotó a los enemigos de su pueblo. Dios los había alimentado y no obstante, ellos se rebelaron. Ahora en el Sinaí se da comienzo a un nuevo orden de cosas. La ley exige nada menos que la perfección. Dice el salmista, la ley de Jehová es perfecta. En 19, 7, 11 Salmos, desde que existe dicha ley, solo un hombre ha podido cumplirla perfectamente. ¿Quién fue? Cristo. Gloria al Dios del cielo, aleluya. Ahí va a subrayar también, mis hermanos, gloria al Señor, de ahí donde dice, si el hombre no podía cumplir la ley, ¿con qué fin fue dada? Para que conociésemos nuestra gran pecaminosidad. O sea, dice la palabra de Dios que por la ley nadie pudo cumplirla, pero fue dada para que el hombre conociera su desnudez. Amén, para que conociera su pecado, para que no se quiera justificar y dijera, no, pues que yo no conocía la ley. ¿Cómo iba yo a respetar? Amén, la ley si no la conocía? Sin embargo, nosotros pudimos ver que hubo gente temerosa de Dios que aún antes de que se diera la ley mosaica, ya eran hombres justos delante de Dios. Amén. Dice, ahí más adelantito, mis hermanos lo estaba leyendo, dice, la ley es el espejo de Dios que nos muestra nuestra gran pecaminosidad, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, Romanos 7:12. Hay dos picos montañosos que se enfrentan mutuamente en la palabra de Dios. El monte Sinaí, número 1, con todo su horror, promulgó la ley atronadoramente. Léase Éxodo 19. En composición al mismo Dios coloca el monte Calvario. ¿Por qué razón? El Calvario quitó todo el fuego y los truenos e hizo posible un punto de reunión entre Dios y el pecador. Amén. Son dos montes importantes, amén. Dos montes importantes montañosos. Seguimos más adelante ahí, mis hermanos, que es en la penúltima estrofa. En la ley no se hacía provisión para casos de fracaso. Se trataba de todo o nada. O toda la ley o un punto quebrantado. Un solo agujero en un tazón o una hendedura en un cántaro hace que el recipiente no sirva para nada. Un solo defecto en el carácter empaña la perfección que Dios exige bajo la ley. Por eso, mis hermanos, que claramente Jesucristo cuando vino, ¿qué dijo? Yo no vine a eliminar la ley. ¿Qué dijo? Yo vine a cumplirla. No vine a abrogar la ley, vine a cumplirla. ¿Por qué razón? Porque en los términos de ley, mis hermanos, es imposible que el hombre pueda cumplir. No se podría cumplir. Si nosotros aquí nos examinamos por la ley mosaica, estamos fritos. Estamos fritos, no podemos cumplirla. Entonces, la ley se cumplió a través de la sangre. Amén. Porque no es posible cumplirla, gloria al Señor, porque imagínate, la ley tenía que cumplirse absolutamente todas las leyes que Moisés estaba dando, que Dios había dado a través de Moisés. Y si tú fallabas una ley de las multileyes que existían, ya no servían para nada. Y bajo la gracia, gloria al Señor, de repente tenemos defectos o cometemos un error o algo, situaciones y todas seguimos sirviendo. O sea, ¿cómo quiere usted vivir? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Bajo la gracia. Es imposible por la ley. Por eso dice el apóstol Pablo, si ustedes quieren seguir con la ley, síganle, a ver si pueden. Pero ustedes mismos se van a condenar. Amén. Entonces, bajo la gracia, pero eso no significa que vamos a abusar. ¿Pastora? Entonces, si bajo la ley fue escrita por causa del hombre.
por causa de Dios. O sea, sí por causa del hombre fue que Dios tuvo que poner la ley. Sí, por causa del hombre, para que el hombre se viera realmente que era pecador. O sea, tenía primero que venir la ley, la instrucción, para que cuando viniera Jesucristo, ya Él viniera a rescatar y se dieran cuenta de que eran pecadores, que tenían que pasar por la sangre de Jesucristo. Entonces, Jesucristo primero preparó la ley para mostrarles que eran todos pecadores, para que Él viniera y les dijera. Si no pone la ley, entonces ¿cómo el Señor Jesucristo viene en el Nuevo Testamento y le dice que yo vengo a salvarlo? ¿Pero qué viene a salvarlo? Porque no habíamos sido puestos en un espejo a ver qué era lo que nos faltaba. Él vino a componernos para que nosotros tuviéramos lo que no teníamos. Amén. Porque la ley descubrió nuestra incompleta perfección de santidad. Entonces es por eso que a causa de eso vino Jesús a morir. Amén. Por nosotros, ¿verdad? Para poder ser salvos. Correcto, porque claramente en el Nuevo Testamento la palabra del Señor dice que la ley fue incapaz de poder salvar al hombre y tenía que estipularse la ley primero para que el hombre, al venir Jesucristo, lo aceptara, porque ya se había dado cuenta que la ley no puede salvarlo. Porque una persona dijo que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios muy malo, porque mataba niños y mataba gente. Pero nosotros explicábamos que no era un Dios malo, sino era el hombre que se había pervertido, ¿no? O sea, que estaba tomando otras acciones. Pero no es que tenemos a un Dios malo. Sí, esa es una pregunta en el Antiguo Testamento, porque muchas veces leemos que en aquel tiempo decía apedreen a la mujer o apedreen a aquel que se fue encontrado en pecado. Gloria al Señor. Porque bajo la ley, mis hermanos, por eso estamos leyendo que si tú fallabas en una cosa y cumplías en todas las demás, si cumplías en 612 y en una fallabas, ya eras incompleto. Y tú mismo te condenabas. O sea, no era que Dios quisiera exterminar, porque de hecho, mis hermanos, Dios siempre ha sido un Dios de misericordia. Moisés también se equivocó, Abraham también se equivocó, porque Abraham se metió con Agar. Ese era el plan de Dios. Y lo castigó el Señor, o sea, en ese aspecto, bueno, lo castigó, de cierta manera tuvo su repercusión, porque hasta ahorita se siguen peleando los ismaelitas con los israelitas. Pero, o sea, no vemos que Dios fue como un ogro y fue malo, no. Amén. Pero tuvo misericordia porque Dios lee aquí adentro. O sea, desde el Antiguo Testamento, aunque estuvieran bajo la ley, vemos que Dios veía el término del corazón adentro. ¿Qué le pasó a David? Tuvo sus consecuencias. Pero sin embargo, los que morían y se exterminaban, hermanos, eran ellos mismos. Porque ellos estaban infringiendo la ley. No era Dios quien les estaba quitando la vida. Hay veces que nosotros decimos, oh, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué unos van al infierno si Dios es bueno? No, es que Dios no está enviando al infierno. Tú estás escogiendo ese camino. Amén. No le echemos nosotros la culpa a Dios en ese aspecto. Gloria al Señor. Tenemos que tener una perspectiva que nuestro Dios es bueno y misericordioso, que es el hombre quien elige el camino. Dios te creó y te dio libre albedrío y tú vas a escoger lo que quieres. ¿Quieres bendición? Vas a honrar a Dios. ¿Quieres maldición? Lo vas a deshonrar. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Vamos a la página 40. Ahí en esa página 46, subraya hasta acá abajo. Vamos a la página 47, la construcción del tabernáculo. Éxodo 25:40. Éxodo 25:40 nos proporciona una de las vetas más ricas en las inagotables minas de la inspiración. Debemos valernos de nuestra imaginación y nuestro poder al raciocinio al entrar en los santos recintos para contemplar ese moblaje significativo. Dios le dijo a Moisés que deseaba un santuario o lugar santo donde morar, que señalara hacia Cristo y diera a conocer su persona de obra. Amén. Y su obra. El atrio exterior. En este atrio estaba el altar de bronce sobre el que se sacrificaban las ofrendas quemadas. Recordemos que Cristo es nuestra ofrenda por el pecado. Éxodo 27:1-8. Eso significaba el atrio exterior. Amén. El sacrificio de Cristo. El lugar santo, ya el lugar santo era ya dentro del santuario. Dice, aquí se encontraba el candelero de oro, Éxodo 25:31-40, que tipificaba a Cristo, la luz del mundo. Recuerden que esos candelabros tenían que estar prendidos siempre. Era pecado que estuvieran apagados. ¿Por qué? Porque simbolizaba la luz de Cristo. O sea, la luz de Cristo nosotros tiene que estar encendida siempre. Amén. Ahora vamos al lugar santísimo. Si ahora corremos el hermoso velo que
significa el cuerpo de Cristo, veremos el arca del pacto, símbolo de la presencia de Dios. En el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba una vez al año para rociar la sangre de la expiación. El libro de Hebreos nos dice que Cristo es no solo nuestro sumo sacerdote, sino también nuestra expiación, por lo cual podemos entrar en el lugar santísimo, la presencia de Dios, en cualquier momento, con confianza. Mira qué tremendo, hermanos, en el lugar santísimo, que estaba allá en el fondo del tabernáculo, era tan santo donde estaba el arca de pacto. Óiganlo bien, el arca de pacto significa la presencia de Dios, que el mismo sumo sacerdote, no todos los sacerdotes, había muchos sacerdotes, pero había unos sumos sacerdotes, podían entrar solamente una vez al año, y ese sacerdote tendría que entrar amarrado con cadenas, con lazos en los pies, para si ese sacerdote estaba en pecado, caía muerto en el lugar santísimo. No podía entrar ahí con pecado, porque si caía muerto, ¿quién iba a sacar a aquel muerto? Tenía que entrar amarrado porque había pecado, para que lo pudieran sacar arrastrándolo, porque el que entraba iba a morir. O sea, es algo tremendo, hermano, en ese aspecto. Ahorita qué fácil es, ahorita nos fuimos al altar, ahorita por la gracia, pero os digo que no avisemos de la gracia del Señor. Ahorita no hay muerto físicamente, pero espiritualmente está lleno. Amén. Que la muerte espiritual viene a ser peor, porque si una persona muere en Cristo y muere físicamente, se va con el Señor y está más vivo que qué. Pero una muerte espiritual te puede condenar al infierno. Amén. Entonces es muy distinto. Entonces, en ese aspecto es bien relativo, hermanos, el significado que tenía. Qué tan tremendo, gloria al Señor, lo que simbolizaba realmente en el lugar santísimo. Óigalo bien, algo que me impacta a mí en el tabernáculo. En el lugar santísimo, para entrar ahí, tenía 4 columnas. Las 4 columnas simbolizan los 4 evangelios que nos hicieron entrar a la gracia del Señor. Las 4 columnas para entrar al lugar santísimo. En el lugar para entrar al tabernáculo, al santuario, había 5 columnas. Esas 5 columnas, ¿sabe qué simbolizan? Para entrar al santuario, simbolizan los 5 ministerios para conformar la iglesia. O sea, nos damos cuenta ahí de, verdaderamente, mis hermanos, de la instrucción y lo que tipifica cualquier cosa. Todo lo que se hizo en el Antiguo Testamento era tipología para que ejerciera lo que se cumplió con Jesucristo en el Nuevo Testamento. Todo tiene un simbolismo. Usted se pregunta por qué se hizo aquello, por qué se hizo el tabernáculo, por qué se hizo el candelabro, por qué. Todo tiene un simbolismo. Amén. Ahora podemos decir que el tabernáculo, mis hermanos, viene a ser la iglesia de Jesucristo. Amén, hermana Fernanda. ¿Qué simbolizaban las 5 columnas del lugar santo? Los 5 ministerios de la iglesia, del cuerpo de Cristo. 5 ministerios. Las 4 columnas de la entrada del tabernáculo, de la entrada del lugar santo. Amén. Las 4 que estaban en el lugar santísimo, donde estaba el velo, el arca del pacto, eran 4, hermano. Esas simbolizaban los 4 evangelios. O sea, ¿qué fue lo que nos hizo a nosotros? Los 4 evangelios nos relatan que nosotros ya podemos entrar directamente a la presencia de Dios. Amén. Continuamos. Dice el tabernáculo mismo, el tabernáculo con la nube de gloria encima le indicaba al pueblo que Dios moraba en medio de ellos. Amén. Éxodo 25:8. Vamos al libro de Levítico. Libro de Levítico. Ya me lo sale, no se preocupe. Ya me lo va a salir a relajar un poquito, a que echarme la frente. ¿Quién tiene sueño? Dice el libro de Levítico, el libro de Génesis representa a Jesucristo como ¿qué? ¿Como qué? Como ser creador. Éxodo, ¿cómo presenta a Jesucristo? Como libertad. Como libertador, redentor. Y ahora Levítico, Sacrificio. sacrificio por el pecado. Dice, vuelve a una buena relación. Dicen los sacrificios y son 5. El holocausto, la oblación, el sacrificio de paz, la expiación por el pecado y la expiación por el hierro. Pero no el hierro de fierro, el hierro error. Amén. Dice, retén la buena relación. Dicen las fiestas y son 8. Aquí, mis hermanos, están un poquito distintas a como está en el libro de Levítico capítulo
23, porque en el capítulo 23 del libro de Levítico están de otra manera. Gloria al Señor, y están las 7 fiestas solemnes de Israel, pero un poquito diferentes. Amén. O sea, no diferentes, pero están algunas que aquí no están, y aquí está añadiendo otras dos que no están ahí. Dice el sábado, la Pascua, Pentecostés, las trompetas, la expiación, los tabernáculos, el año sabático y el jubileo. Levítico lleva el nombre del libro de la expiación. Levítico 16, 30, 34. ¿Ven? Lleva el nombre del libro de la expiación. ¿Por qué lleva el nombre de la expiación? Levítico. ¿Qué es la expiación, hermana Rocío? El sacrificio que hizo Jesús de la sangre que derramó sangre. Amén. Una expiación. Pero expiar en sí, la palabra expiar. Espiar. Espiar. En sí, mis hermanos, la palabra espiar significa pago o exterminar cierta deuda. Eso es expiar. Amén. La palabra expiación fue lo que hizo Jesucristo. Jesucristo pagó nuestra deuda. O sea, expiar significa dejarte libre de toda deuda. Expiar, librarte de la deuda. Eso fue lo que hizo Jesucristo. O sea, Jesucristo vino a pagar la deuda que tú y yo teníamos. Amén. Eso significa expiación. Es el sacrificio de pagar la deuda. Recuerde que el pecado, cuando alguien peca, tiene una deuda con el Señor. Amén. Entonces, pecado es muerte, pero también pecado es una deuda. Y entre tú más peques, más endeudado estás con el Señor. Sácale el dinero por ahí. Dice ahí un libro ilustrado. Y vamos al cuarto renglón. El título de Levítico da a entender el contenido del libro. Los levitas y los sacerdotes en su servicio en el tabernáculo también se llama libro de las leyes. Este libro también se llama libro de las leyes. Vamos a ir más abajo, mis hermanos. Gloria al Señor. Vamos a leer ahí donde dice, en Génesis vemos al nombre arruinado. ¿Sí está conmigo? Ya casi la última estrofa. Dice, en Éxodo al hombre redimido. En Levítico al hombre ofreciendo culto de adoración. O sea, ahí podemos ver, en Génesis el hombre se arruinó, en Éxodo fue redimido, sacado de Egipto, y en Levítico ya está ofreciendo adoración. Subrayemos hasta abajo. Vamos a la página 50. Página 50. Y subrayo desde el primer renglón hasta la segunda estrofa. Y luego ya nos vamos a las 5 ofrendas. Las 5 ofrendas. Una de las preguntas más importantes que se pueden formular en la vida es la siguiente. ¿Cómo puede un pueblo que no es santo acercarse a un Dios tan santo? ¿Sabe cuál es el capítulo clave del libro de Levítico? Apúntelo, porque tampoco está aquí en el libro. El capítulo clave del libro de Levítico es capítulo 11, verso 44. Pueblo mío, usted es santo porque su Dios es santo. Ordenanza al pueblo de Israel. Este es el capítulo clave. O sea, el capítulo de Levítico nos lleva a adorar a Dios, pero es un libro que nos lleva a que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad, que nosotros seamos santos. El mismo apóstol, el apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, verso 16, dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Se está refiriendo, mis hermanos, al mismo capítulo de Levítico 11:44. Allí se está refiriendo el apóstol Pedro, cuando está refiriendo en 1:16 de primera de Pedro, también se está refiriendo a ese capítulo de Levítico 11:44. Amén. Amén. Gloria al Dios del cielo. Dice, seguimos ahí donde nos quedamos. Al comienzo mismo del libro vemos a Dios haciendo provisión para que su pueblo pueda acercarse a Él en adoración. Este libro le muestra a la Israel redimida que el camino de acceso a Dios es mediante el sacrificio y que el andar con Dios es mediante la separación. Dos cosas importantes. El sacrificio, ellos lo hacían a través de animales. Amén. Que eso nosotros lo hicimos a través de Jesucristo. Amén. Fue nuestro sacrificio. Y dice mediante la separación. La separación significa santidad. Separación significa apartado para Dios. O sea, recuerde que Israel fue un pueblo apartado para Dios. Un pueblo santo que fue sacado
del mundo para ser apartados para Dios, o en pocas palabras, perteneciendo a propiedad de Dios. Una persona santa es propiedad de Dios. Una persona incircuncisa no es propiedad de Dios. ¿Saben de quién es? ¿Qué dijo Jesucristo? Ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Qué feo, ¿va? Y lo dijo Jesucristo mismo, para que no digan por ahí, no es que todos son hijos de Dios, dijo el Papa Francisco, que todos hijos de Dios ni que absolutamente nada. Y que ellos, que el matrimonio gay, y que lo pueden hacer y que pueden constituir familia. La palabra de Dios no dice que todos son hijos de Dios. Jesucristo lo dijo, ustedes son hijos de vosotros. Y le dijo a los propios fariseos con el conocimiento de la palabra de Dios. Y nos vamos también, mis hermanos, gloria al Señor, al Evangelio según San Juan, capítulo 1, versos 11 y 12. Dice ahí quiénes son los hijos de Dios. Así que no todos son hijos de Dios. Amén. Gloria al Señor. Seguimos. Vamos a la última estrofa, ahí donde dice: todos los sacrificios en este libro señalan hacia el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Todos. El pecado puede ser perdonado, pero ha de recibir su pena. La paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. El pecado nos impide acercarnos a Dios. Dios es demasiado puro como para poder contemplar el mal. Vamos a la página 51. Esta sí ya subrayala toda. Problema del pecado de este no ha sido resuelto. Me quedé acá, perdón. En su último renglón de la 50. No puede haber comunión alguna entre Dios y el pecador si el problema del pecado de este no ha sido resuelto. Y la única forma es mediante el sacrificio. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Hebreos 9:22. En Levítico se describen 5 ofrendas. Dios quiere que comprendamos la tremenda realidad del pecado, por lo cual pide a un sacrificio cada día. Por lo cual pide un sacrificio cada día. O sea que usted tiene que sacrificar todos los días. Tiene que tener un sacrificio. Hermano Daniel. ¿No? Sí. Sí. Todos los días tiene que sacrificarte. Nomás era para despertarme. Dice, vamos a ver, mis hermanos, gloria al Señor, esta lista de los 5, amén. El holocausto, la entrega de Cristo por el mundo, Levítico 1. ¿Sí sabe qué significa el holocausto? El holocausto no significa lo mismo que expiación. El holocausto en sí, la palabra holocausto significa sacrificio de sangre. Eso significa holocausto, sacrificio de sangre. Ya ve que expiar le dije que es la paga. O sea, a través del holocausto. Y luego dice la oblación. ¿Qué significa la oblación? El servicio de Cristo en la vida. Amén. Eso significa la ofrenda que se hacía de la oblación, que se hacía en aquellos tiempos. Es el servicio de Cristo en la vida. O sea, usted tiene que servir, tiene que ser un servidor. O sea, sí tenemos que nosotros que actuar en estas 5 sacrificios. Amén. Porque usted entrega para Cristo, y luego aquí dice oración significa su servicio. Tercero, el sacrificio de paz, la serenidad de Cristo en la vida, Levítico 3. O sea, ¿qué trae el Señor Jesús? Paz. Y luego dice la expiación por el pecado, la sustitución y expiación de Cristo por el pecado, o sea, la paga. Y luego la expiación por el hierro, la satisfacción de las demandas de Dios dadas por Dios. Aquí, mis hermanos, este otro sacrificio, la expiación por el hierro, era cuando una persona se había equivocado, fallaba, amén, y tenía que llevar un sacrificio del Antiguo Testamento, pero ahí también había una restitución. Por ejemplo, como le dijera, si alguien había pecado, esa persona tenía que llevar el sacrificio, pedirle perdón a Dios a través del sacerdote, y tenía que darle cierta cantidad a la persona que había ofendido. O sea que el que era ofendido se salía ganando y el otro pues perdía. Así que imagínense si fuera como en aquellos tiempos, fuera de nosotros, ya estuviéramos pobres. Qué tremendo, amén. Holocausto, Levítico 1. Dice, el holocausto es figura de Cristo ofreciéndose sin mancha a Dios. Había holocaustos diarios. Cristo se ofreció en lugar del pecado, Levítico. Eso es cierto, hermano, los sacrificios eran diarios. Imagínate qué tremendo en el tabernáculo. Qué tremendo es esto. El pueblo de Israel, sí recuerda que el pueblo de Israel le caía maná del cielo y que hubo un momento que renegaron porque querían carne. ¿Sí sabía usted eso?
Querían carne y no podían comer carne. ¿Sabía usted que traían manada de ovejas ahí, de cabras y de animales? ¿Por qué no se los podían comer? Si carne traían. O sea, imagínense en medio del desierto, hermanos, todavía que venían, gloria al Señor, manteniendo su familia, abrigándose del frío, traían miles de animales. Todos los días sacrificaban en el tabernáculo. Y eso no se los podían comer. Hay cosas en la vida cristiana que se sacrifican y usted no los puede disfrutar. Y que quisiéramos nosotros, o sea, que usted tiene que sacrificar cosas que para usted dijera, hijo, si yo las pudiera hacer, al cabo es poquito. O sea, todas aquellas cosas, mis hermanos, que se sacrifican, hay cosas que el mundo las disfruta. Y ese era el pueblo de Israel en medio del desierto, traía animales que ellos podían disfrutar, pero sin embargo no podían. Tenían que sacrificarlos para Dios. Amén. La carne le gusta disfrutar muchas cosas, pero hay cosas que se tienen que sacrificar para Dios. Amén. Pasamos a la página 52. La oración, ahí nomás subraye la oración. Quiero que subraye toda esa oración, que la voy a explicar y no voy a leer. La oración, mis hermanos, era un sacrificio que se hacía con harina. Amén. Con harina, con aceite. Eso era la oración. Este no era un sacrificio, gloria al Señor, de animales, sino que simplemente era un sacrificio que se hacía con harina, con aceite. Dice, la flor de harina habla del carácter de Cristo, su perfección en pensamientos, en dichos, en hechos. Amén. Y luego sigue el sacrificio de paz. El sacrificio de paz, Cristo es nuestra paz. Amén. Esta ofrenda representa la intimidad y la comunión con Dios. Es una ofrenda de acción de gracias. Aquí, mis hermanos, sacrificios de paz, se sacrificaban animales. Era sacrificios de paz y de agradecimiento. Cuando el pueblo decía, por ejemplo, gloria al Señor, venía de una guerra, y querían paz, por agradecimiento, por paz, hacer el sacrificio. No todos los sacrificios eran por pecado. Y luego la expiación por el pecado, Levítico 4:5, esta ofrenda nos muestra a Cristo en la cruz en lugar del pecador. Amén. Y la expiación por el hierro, también subrayalo, gloria al Señor. Esto era prácticamente de tener una conciencia limpia, y aquí más adelante nos habla respecto, bendito Dios, a que si usted se equivocaba, usted tenía que pagarle algo a que había ofendido. Vamos a hablar de los sacerdotes, Levítico 8:10. Vamos a la página 53. Venimos estudiando el gran tema del sacrificio. Gloria al Señor. Pero ningún hombre podía presentar sus propios sacrificios ante Dios. Hermanos, aquí paro, ya se pasó la hora del proceso.